Seguro de Auto Consorcio presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así que comienza la semana política en CNN Chile. Después de CNN Prime, Tolerancia Cero, nos va a acompañar la presidenta del Frente Amplio, Constancia Martínez. Y además va a estar con nosotros el exdirector de presupuesto, Matías Acevedo. Mucho que conversar y analizar. Y hoy, como cada lunes, dirección La Moneda, junto a nuestras reporteras que nos cuentan lo que hay detrás en las campañas de oficialismo y de oposición. Comencemos con estos titulares. La agenda de derechos humanos se vuelve protagonista en las últimas semanas de la campaña presidencial. Esto luego de que el mandatario Gabriel Boric anunciara la toma de razón por parte de Contraloría del decreto que pone fin al carácter especial del penal de Punta Peuco. A esto se sumaron las críticas de Evelyn Matei y Johannes Kaiser al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Como una muy buena noticia calificó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el IMASEC de septiembre, que fue de 3,2%. Según el Banco Central, dicha cifra se explicó principalmente por la expansión de los servicios y el comercio. La autoridad insistió además en que este año se alcanzará el 2,5% de crecimiento que proyectó el gobierno. Un vuelco dio el caso del fotógrafo Eduardo Cruzcoque y de sus hijos mellizos de 17 años, quienes fueron encontrados muertos al interior de su casa en La Reina. En un comienzo se manejó la tesis de un parricidio, pero hoy fue detenido por la PDI el cuñado de la víctima, quien está siendo indagado como sospechoso de triple homicidio. Y en temas internacionales, Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. En una entrevista, el mandatario estadounidense se negó a decir si su país prepara una acción militar por tierra contra Caracas, pero descartó la idea de una guerra contra Venezuela. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Lo anunciamos en titulares. En un vuelco del caso, la Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor del triple homicidio ocurrido en octubre en la comuna de La Reina, que tuvo como víctimas a un padre y sus dos hijos. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué se da este vuelco? Felipe Hernández con toda la información. Te escuchamos, Felipe. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, han pasado muchísimas cosas durante esta tarde, ha estado bien noticioso en el área policial, pero justamente nos vamos a quedar con lo que tú mencionabas, este vuelco investigativo que ha tenido esta historia en el que en un comienzo se hablaba de un doble parricidio y posterior suicidio por parte de este padre que habría asesinado a sus propios hijos de 17 años. Ambos son una pareja de mellizos. Lo cierto es que con el pasar de los días, este hecho ocurrió y se dio a conocer el día 18 de octubre en la tarde, a eso de las 6 de la tarde en la comuna de La Reina, sector de La Cañada, a la altura del 6600. Pero con el pasar de los días y la investigación, bueno, todo esto trajo como consecuencia que los relatos de testigos, de personas que estaban al interior de este mismo terreno donde está ubicada la casa donde ocurrió y donde fueron encontrados estos tres cuerpos, bueno, comenzaron no a hacer match, digámoslo de esa manera, en términos actuales, con la información que eran proporcionada por alguna de estas personas y el desarrollo de algunas diligencias que se estaban realizando, sobre todo con el tema de las autopsias, por ejemplo, y con algunas averiguaciones y los resultados que entregaba, por ejemplo, la gestión de búsqueda de cámaras de seguridad. Lo cierto es que dentro de todos estos relatos que fueron proporcionados por algunos de los testigos, hay uno en particular que a la Policía de Investigaciones y también a la Fiscalía Metropolitana Oriente no le hizo, bueno, como le señalaba este término, match, no les hizo vínculo con lo que señalaba esta persona y lo que finalmente reflejaban las evidencias. Lo cierto es que esa persona en particular se trata del cuñado, es el marido de la hermana de Eduardo Cruzcoque. Hablamos del padre de estos dos adolescentes de 17 años, quienes justamente son a partir de ahora las víctimas de este hecho, porque ya se dejó atrás la teoría, la tesis de el parricidio y posterior suicidio, lo mismo también la línea investigativa que podría llevar a un robo que habrían sido víctimas estas tres personas al interior de este domicilio, y se habla propiamente tal
de un triple homicidio calificado. Por eso es que el sujeto, el cuñado de este hombre, de Eduardo Cruzcoque, es detenido en horas de esta tarde, a eso de las 15 horas, al interior del mismo recinto, del mismo terreno donde estaba ubicada la casa donde ocurrió este crimen. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿estaba viviendo en este mismo lugar, en la misma casa? No, este terreno está subdividido en varias casas y por esa razón es que, según señalan algunos cercanos a la familia, es que esta persona, Eduardo Cruzcoque, habría sido amenazado en algún momento justamente por dos razones. Una posibilidad es el pago de una herencia y por otro lado el tema del terreno. Bueno, todas esas interrogantes respecto de las posibilidades que hayan motivado a realizar este crimen son las que van a ser expuestas en la jornada del día de mañana, porque este sujeto va a pasar a control de detención y posterior formalización de cargos mañana en el Centro de Justicia, acá en la comuna de Santiago Centro. Vamos a escuchar en particular las primeras palabras del prefecto inspector Jorge Abate, quien justamente entrega algunos detalles de esta investigación que llevó a la detención del cuñado de una de las víctimas del caso ocurrido en La Reina el 18 de octubre. A este momento tenemos totalmente acreditada la participación y situado en el mismo sitio del suceso a la persona imputada y detenida. Es parte de las investigaciones, como señaló el fiscal. Esta investigación no termina acá, solamente la detención, la investigación continúa, así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas. ¿Sería una situación más bien de índole de conflicto familiar que habría gatillado todo este plan? Sí, efectivamente se trabaja como línea principal o más potente de investigación o como hipótesis principal. El móvil correspondería a conflictos familiares cuyos detalles serán entregados el día de mañana. ¿Gatillado por algo, por ejemplo, y puntualmente por una herencia o por venta de algún terreno, por ejemplo? Sí, es parte de lo que se investiga dentro de la línea de investigación. Ahí está entonces, algunos de los detalles que no se entregó mayormente la profundidad de estos detalles, valga la redundancia, pero sí van a ser expuestos en la jornada del día de mañana en alguno de los horarios que tiene justamente el juzgado de garantía correspondiente para tomar esta audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hay que señalar un elemento muy importante. Los cuerpos de los dos adolescentes de 17 años, esta pareja de hermanos mellizos, bueno, están siendo analizados por parte del Servicio Médico Legal. ¿Por qué? Porque hay indicios que podrían llevar a la teoría por parte de la PDI y de la Fiscalía Oriente que ambos hermanos pudieron haber sido intoxicados y posterior a ello asesinados. Y por eso es que es tan necesario también esclarecer ese punto. Lo que está claro es que el cuerpo de Eduardo Cruzcoque tendría una herida producida por un arma blanca. Esa arma, y aquí me quiero detener con esto, este sujeto, el cuñado, la habría guardado en una bolsa de basura y la habría lanzado al canal San Carlos. Por eso es que el arma homicida no está o no estaba en el sitio del suceso en el momento en que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Oriente llegaron a aquella jornada del 18 de octubre a la casa de la calle La Cañada, a la altura del 6600, ahí en la comuna de La Reina. Es un antecedente relevante que va a ser también expuesto en esta audiencia de formalización, cuyo uno de los fiscales que va a formalizar cargos será Francisco Lanas, jefe de flagrancia de la Fiscalía Oriente y que entregó también declaraciones en esta actividad de prensa informativa. Revisemos. Esto nos permite establecer que el imputado, ¿no es cierto?, se deshace de un elemento, ¿no es cierto?, que es materia de investigación que contenía dicho elemento, pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro, ¿no es cierto?, solamente a dar una vuelta cerca de su domicilio para luego volver en horas que tampoco pudieron ser corroboradas mediante las cámaras de seguridad. Bueno, la causa preliminar que tenemos de muerte es una causa de asfixia, sin existir huellas de violencia por parte de terceros. Por lo cual, los elementos que se van a exponer mañana en la audiencia de formalización es que qué sustancias le pudiesen haber suministrado a los menores para que estos no pudiesen resistir la acción mecánica de un tercero que les provoca la asfixia y la muerte. ¿La situación psiquiátrica de este hombre se ha podido comprobar o se ha podido contrarrestar también?
Eso va a ser materia de investigación a partir de ahora. Va a ser relevante, ¿no es cierto?, las solicitudes de informes periciales al Servicio Médico Legal para ver las facultades mentales de este imputado y poder adoptar decisiones en relación a eso. Todos detalles que van a ser entonces, como les he señalado durante este despacho, proporcionados por parte del Ministerio Público en esta audiencia de formalización que está programada y se espera que comiencen desde las 9 de la mañana y de ahí en adelante en algún minuto durante la mañana esta audiencia de formalización de cargos en contra del, hasta ahora, imputado por el posible homicidio triple calificado de estas 13 personas al interior de esta casa en la comuna de La Reina. Muchísimas gracias, Felipe, por toda la información. Seguimos atentos. Chao, chao, que esté muy bien. Y continuamos con temas del deporte porque Coquimbo Unido levantó el primer título de su historia y provocó una fiesta sin precedentes en el puerto. Los detalles del festejo y los matices también del monarca del fútbol chileno en la nota de Felipe Gallardo. Un llanto de felicidad que esperó 67 años. Goles que quedarán en la historia. Sebastián Galani escribió su nombre como el canterano que nació en el puerto y levantó el primer título de Coquimbo Unido. Una celebración que no solo vieron las 18.000 personas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Las calles de la ciudad se colmaron de júbilo ante una fiesta irrepetible. Un equipo que escribió su nombre en letras doradas tras un torneo imborrable, con un invicto de 17 partidos. Desde que arrancó el año somos todo un grupo humilde, somos todos jugadores por ahí que venimos de no tanto consagración, que venimos del ascenso peleándola y bueno, hoy creo que es un merecido para todo el grupo. No se compara con nada, histórico y nada, estamos todos locos. Nosotros íbamos partido a partido y se nos dio ahora. La verdad que supimos leer muy bien los partidos siempre y la verdad que muchos decían que no íbamos a caer, pero adentro estábamos más fuertes, nos fortalecían. El elenco de Esteban González rompió con todos los matices. El técnico arribó de forma definitiva durante el segundo semestre del 2024. Le dio una identidad al equipo con jugadores experimentados y referentes. Cuando a ti te menosprecian, te miran mal, es donde realmente aparece el jugador. Estos jugadores no le tenían miedo a ninguna camiseta, se adaptaban fácilmente a cualquier rival, a cualquier escenario. Siempre fuimos respetuosos con todo, siempre competimos y una cosa era que fuimos siempre muy consecuentes con nuestro mensaje, con nuestro discurso y la forma de jugar y de entrenar. El estratega se convirtió en el primer técnico chileno en 9 años en levantar la corona del torneo. Además, por si fuera poco, busca terminar el campeonato como el mejor monarca de la historia. De ganar los 4 encuentros restantes, sumará 77 unidades. No es fácil tener tantas victorias consecutivas y segundo, sostener el primer lugar. Todos estaban esperando que nos cayéramos, ya se va a caer Coquimbo, y la verdad que no. Siempre dijimos, lo externo va a cambiar, nos van a empezar a mirar distinto, pero nosotros adentro de la interna sabíamos que no cambiaba absolutamente nada desde la fecha 1 a ahora. Y tampoco excedernos en el festejo porque, como bien decís vos, todavía quedan 4 fechas. Hay que seguir respetando a los rivales que enfrentamos y si queremos seguir extendiendo esta racha de triunfo tenemos que seguir con la misma tónica que se consiguió este título. 20 triunfos, 5 empates y solo una derrota luego de 26 partidos. La valla menos batida de la Liga de Primera. Un equipo que emocionó e ilusionó hasta el último pirata del puerto. El Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Seguimos avanzando cuando son las 8:16. A más informaciones en CNN Prime. Ustedes saben que después de CNN Prime, que viene por supuesto Tolerancia Cero. Y les contamos que el gobierno confirmó que a contar de este martes el penal Punta Peuco, es decir, desde mañana va a dejar de ser un recinto especial para pasar a ser una más de las cárceles, de las más de 80 cárceles comunes que conforman el sistema penitenciario del país. Las reacciones las vemos en el informe de Miguel Ángel Araya. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric cumplía una de las promesas que esbozó durante la última cuenta pública, transformar al penal Punta Peuco en una cárcel común y corriente.
Así, se le pone fin a los 30 años en que el recinto penal fue de uso exclusivo para condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, que a la fecha mantiene a 139 internos en sus plazas. Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. El día de mañana este decreto supremo se publica en el Diario Oficial con la modificación que he señalado y además también con la nueva nomenclatura que tiene este centro penitenciario, y desde ese momento Gendarmería de Chile está habilitado para realizar la segregación que corresponda a cualquier establecimiento común que tiene el sistema penitenciario chileno. La decisión no estuvo exenta de críticas e incluso generó debate en medio de la carrera presidencial. Creemos y tenemos la más absoluta convicción que esto responde a ese ánimo de venganza y de persecución que siempre ha inspirado el gobierno de Gabriel Boric en contra de los internos del penal de Punta Peuco. Ya el presidente claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado. Si hubiese sido de interés para él situaciones como esta u otras que empieza a levantar, lo habría hecho el primer día. Al mismo tiempo, a nosotros nos parece bien que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal de privilegio. Eso sí, también nos gustaría nivelar hacia arriba, y a pesar que todas las candidaturas están en la idea de aumentar la punición, torturar al ser humano que cometió un delito, nosotros no. Queremos que los presos cumplan en rehabilitación. De este modo, Punta Peuco se transformará en el centro de cumplimiento penitenciario de Tiltil una vez que se publique el decreto supremo en el Diario Oficial este martes. Un anuncio que justo se enmarca en la polémica que se ha generado en materia de derechos humanos por la supuesta existencia de osamentas en poder del Servicio Médico Legal, según aseguró el candidato Johannes Kaiser. Quiero hacerles presente que nosotros tenemos pruebas en video y en documentación de todo lo que hemos planteado. El Servicio Médico Legal, en nuestra opinión, ha engañado a la opinión pública y está haciendo un intervencionismo político, electoral, inaceptable. Periciar no es lo mismo que identificar. Por lo demás, voy a hacer llegar a la Contraloría los antecedentes que corresponda para que se sancione a los responsables. Aquí hay versiones encontradas que deben ser aclaradas. No nos corresponde a nosotros determinar si existen o no esas osamentas. Debe ser aclarado, porque de haberlas, la explicación siguiente es ¿por qué no se han identificado? Sin embargo, el organismo que depende del Ministerio de Justicia desmintió de manera categórica las afirmaciones del presidenciable. Todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. La declaración del Servicio Médico Legal es una comunicación oficial del Estado de Chile y del Ministerio de Justicia, y sobre eso yo creo que ya existe pronunciamiento. Lo demás me parece que sostener una polémica que tiene fines electorales y que por el contrario lo que termina por hacer es más bien por utilizar, creo que yo, indebidamente el dolor de los familiares de las víctimas. Se hace una discusión ideológica de un tema que es de profunda humanidad. Aquí se mató a gente, es verdad, porque pensaba distinto y se le hizo desaparecer. Pero han pasado más de 50 años. Y si a alguno de nosotros le hubieran desaparecido un hijo, yo le aseguro que podrían pasar 100 años más y yo al menos lo seguiría buscando. Con el cambio estructural y administrativo que se le hará al penal Punta Peuco, también se pretende ampliar la capacidad carcelaria en 32 plazas, al menos en esta primera fase de transformación. Hoy se dio a conocer un documento que reúne una serie de propuestas que niños, niñas y adolescentes realizan a los candidatos presidenciales y al Congreso. ¿En qué consisten esas iniciativas? María Luisa Carrión nos cuenta. Me llamo Brunei, voy en tercero básico. Alicia, tengo 12 años, estoy en séptimo. Me gusta inglés, deporte y también matemática. Me llamo Isidora, tengo 11 años, voy en sexto básico. Ellos son parte de los 1.306 niños, niñas y adolescentes de todo el país que dieron vida al Comité de Voces, un proyecto a nivel nacional que buscaba poder escuchar las opiniones y propuestas de las infancias. Las voces recogidas comenzarán a viajar hacia las autoridades, hacia las comunidades, hacia todos quienes quieran escuchar, porque la niñez también puede incidir, también puede transformar.
Lo hicimos a través de una metodología que combinaba el diálogo con la narración y que buscó justamente brindar oportunidades a estos niños y niñas para poder plantear sus inquietudes sobre el país en el cual viven, las necesidades que ven, los problemas que identifican y las propuestas que tienen para resolver estos problemas. Es por eso que esperamos que este proyecto y la sistematización que este conlleva sea tomado, ¿verdad?, por los tomadores de decisión, valga la redundancia, no solamente con los candidatos y candidatas presidenciales, sino que además también con quienes están postulando al Parlamento. Así se concretaron 152 encuentros y participaron niños de todo el país de diferentes realidades, rural, urbana, migrantes, de entre 6 y 12 años, 25 organizaciones civiles e internacionales, instituciones públicas y colegios fueron ayudando a desarrollar este proceso. Las propuestas se dividieron en 4 grandes grupos, inclusivas de cuidados, verde y emergentes. Que haya menos contaminación porque después en nuestras próximas generaciones a ellos son los que le van a afectar, por ejemplo, el cambio climático. No corten árboles, que ellos solo busquen como ramas chicas. Dejen de fumar un poco en las plazas o áreas verdes, porque no se puede jugar tranquilo y tienes que estar como desviándote a los adultos que fuman, entonces como medio fome. Sería la educación, que es lo más importante según yo, porque nosotros después vamos a ser adultos y nos tenemos que hacer cargo. Si no sabemos nada o no nos han enseñado, y no solo es como materia, sino cultura, como saber bien, entender las cosas que pasan en el mundo. Si en algo coinciden los expertos es que los niños presentan propuestas con otra visión del mundo, de temas que quizá los adultos pasan por alto o tienen ya naturalizados. De aquí la importancia de este tipo de iniciativas. Los niños no solo tienen preocupaciones, no es que los niños planteen en estos espacios solamente qué es lo que les preocupa, cuáles son sus intereses, sino que en general tienden a presentar propuestas y las propuestas son muy prácticas y muy sencillas. Tienen una particularidad, son un grupo específico de la sociedad que no es menos importante que los adultos, que las mujeres, que los adultos mayores, y tienen también sus propias opiniones y sus propios pensamientos. Inquietudes, sueños y propuestas que plasmaron durante el trabajo de este informe que se desarrolló entre mayo y septiembre de este año. ¿Qué les gustaría cambiar de Chile? Ante esta pregunta, cientos de iniciativas que nacieron de diálogos, trabajos, juegos y muchos dibujos. Como una muy buena noticia calificó el ministro de Hacienda el IMASEC de septiembre, que fue de 3,2% anual, pero expertos sostienen que la cifra no se debería celebrar. ¿Por qué? Natalia Muñoz nos cuenta. Crecimiento en la economía que a primera vista parece ser buena noticia. El 3,2% del IMASEC de septiembre fue celebrado por el gobierno, pese a que se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado. Hemos tenido muy buenas noticias por parte del Banco Central en materia de actividad económica y podría pensar que esto está explicado porque tuvimos 2 días hábiles más este septiembre respecto al septiembre del 2024. Ese no es el caso. De hecho, cuando uno saca esos 2 días hábiles y ve el crecimiento en su perspectiva desestacionalizada, lo que ve es un crecimiento del 3,1% de la economía. Opinión que no comparten los expertos. Septiembre normalmente es un mes de alto crecimiento económico, pero este año los 2 días hábiles extras sí habrían sido la principal incidencia. El juicio no refleja un repunte de la actividad económica, está muy influido por 2 días hábiles más respecto de igual periodo del año anterior. Sacando ese efecto, la economía creció 2,5%, que es muy similar al promedio, ¿verdad?, del año. Y reconoce, de todas formas, digamos, una limitación en términos, ¿cierto?, de nuestra capacidad de expansión, que bien sabemos apunta a un potencial en torno al 2%. Septiembre se vio favorecido especialmente por 2 días hábiles adicionales que más o menos representan un componente adicional de crecimiento en torno a 1 punto. Dentro de las incidencias negativas, nuevamente minería opacó la actividad económica, con una caída de 2,2% en el mes patrio, registro que se explica en parte por el accidente de la mina El Teniente de Codelco, pero no es la única razón. Esto es más bien un síntoma de algo mayor que situaciones puntuales como se ha mencionado en los medios. Tiene que ver más que nada con una productividad y una producción que lleva estancada ya más de 20 años y que todavía no se logran generar los incentivos necesarios para reimpulsar las inversiones. A diferencia del comercio, que ha crecido más del 10% en términos anuales, tanto el mayorista como el minorista resultaron al alza. Este último, según expertos, incidido por el mayor otorgamiento de créditos en los últimos meses. Destaca lo que es el segmento automotriz y mayorista, que tuvieron alzas de 2 dígitos en el mes de septiembre, y en particular mayorista se vio impulsado por la venta de maquinaria y equipo, que es el mismo componente que está impulsando también la inversión durante este año.
Por otro lado, vemos que a un desafío, el mercado laboral se mantiene débil. En octubre tenemos buenas perspectivas, vamos a volver a tener un buen resultado del comercio minorista en particular, debido a que tenemos 3 días de Cyber Monday comparado con 2 días de octubre del año pasado. En noviembre y diciembre, sin embargo, las perspectivas son más cautelosas. Va a disminuir en alguna proporción el aporte que ha estado haciendo el comercio al crecimiento del país. Si revisamos en detalle, este tercer trimestre registró el menor crecimiento de este año, 1,8% promedio de julio a septiembre. El primer trimestre fue exacto lo que proyecta el gobierno para el PIB de este 2025, es decir, 2,5%. El segundo registro el mayor crecimiento hasta ahora, 3,1%. Para 2025 nosotros continuamos esperando un crecimiento económico de 2,4% anual y en línea con esto, para el cuarto trimestre del año esperamos un crecimiento de 2% anual. A pesar de un menor impulso minero, la economía chilena mantiene su ritmo de expansión, sobre todo gracias al comercio y los servicios. Así, mantenemos nuestra proyección de crecimiento del año en 2,4%. Cautela para el último trimestre del año, el que estará marcado por las elecciones de noviembre y una posible segunda vuelta en diciembre, lo que quita días hábiles y afectará al crecimiento. Bueno, y AC/DC va a volver a Chile después de 30 años. La banda se va a presentar el 11 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional, en el que probablemente sea uno de los conciertos más esperados para los fanáticos del rock, como nos cuenta en su nota Pablo Figueroa. Era un rumor que estaba dando vueltas hace rato, pero no se podía decir nada hasta que fuera oficial. Como la gran mayoría ya lo sabe, es una realidad. AC/DC vuelve a Chile tras 30 años, es lo que la pregunta es abierta. ¿Es este el concierto más esperado en las últimas décadas en el país? Sí, absolutamente, porque estamos hablando de una banda súper totémica en la historia del rock, es una banda que dictamina los manuales del género. El concierto más esperado de los últimos 30, desde que la banda vino en 1996, era la leyenda. Hoy día ya no sé cómo llamarlo, es la posibilidad única en la vida de ver a una banda de las 3 o 4 de todos los tiempos que encarna el concepto de Monsters of Rock. Así de importante es lo que va a ocurrir el próximo 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional, la parte posterior a donde está la cancha, porque se esperan más de 60.000 personas para recibir nuevamente a los australianos y también probablemente despedirlos. Los tickets van a estar a la venta, en una venta general, a las 10 de la mañana de este viernes 7 de noviembre a través de ticketmaster.cl. Es una suerte de debut de alguna manera, porque su única presentación en Chile fue hace 30 años, en 1996, o se van a cumplir 30 años cuando el 11 de marzo esté en Santiago. Y el país ha cambiado la industria, han pasado varios discos. Así es, porque la banda llega en el Tour Power Up, el cual es su despedida formal de los escenarios y que ya tiene una fecha fijada para Australia para 2026. Dentro de esta gira, que se enmarca en Estados Unidos, se abrió esta posibilidad de que pasara por Brasil, Argentina y Chile. Todo un hito, una información que parecía casi un milagro y que esperaban durante muchos años los fans chilenos, los cuales los vieron en 1996 y se quedaron con las ganas el 2009, cuando por la gira del Black Ice no pudo pasar por territorio chileno debido a los arreglos en el Estadio Nacional. Es esta la última oportunidad de ver a la banda en vivo y probablemente no habrá segundo concierto. Es una despedida, más que considerando que es la segunda visita que solamente tenemos en un ciclo de 30 años, así que lo más probable es que así sea. Bueno, me parece maravilloso que AC/DC vuelva a Chile, es uno de esos sueños que habíamos tenido muchos de los que nos gusta el rock and roll. Siento que es una banda esencial, pilar en esto de la música que nos gusta a tantos, ¿no?
incluso la banda que ha sido seminal en el trabajo de tantos otros. Toda la información se irá regulando a través de las redes sociales de DG Medios ante un anuncio que alegró el día, el año y quizás la década a muchos fans del rock, y que esta vez sí tendrían una cita el próximo 11 de marzo de 2026. El sábado en la noche, 11 pasajeros de un tren con dirección a Londres fueron apuñalados. Actualmente ya se sabe la identidad del agresor, pero todavía se desconocen sus motivos. Más información en la nota de Maximiliano Araya. And then I had guys suddenly run past going, run, run. There's a guy stabbing literally everyone, everything. At first, there was a few of us kind of looking at each other like thinking it was a joke, like it's Halloween. And then I put my hand on this chair, like just trying to push myself forward. And then I look at my hand and it's covered in blood. And then I look at the chair and there's blood all over the chair. El sábado en la noche, los pasajeros de un tren en dirección a Londres vivieron una pesadilla. Un hombre de aproximadamente 30 años apuñaló a 10 personas. La razón de este ataque aún se desconoce, pero la policía británica ha descartado que sea un atentado terrorista. Entonces todo el mundo empezó a gritar, tiene un cuchillo, hay sangre. Obviamente mi amiga y yo nos quedamos en shock porque no esperas que algo así suceda en tu día a día. Recuerdo que corría con mi amiga y me di la vuelta y lo vi. Tenía una botella en la mano y estaba muy tranquilo a pesar de que acababa de apuñalar a mucha gente. Cuando mi amiga y yo salimos al estacionamiento pensé que estaría a salvo, pero entonces lo vi trepar el cerco y empezó a correr directamente hacia nosotras. El sospechoso del apuñalamiento masivo, Anthony Williams, quedó en prisión preventiva. Está previsto que comparezca ante el Tribunal Penal de Cambridge el 1 de diciembre, en donde se le imputará 10 cargos por intento de asesinato, un cargo por lesiones físicas y otro por posesión de un arma blanca. Los primeros informes sugieren que se trata de un incidente aislado, por lo que, desde el punto de vista del público, no hay motivo para dejar de hacer nuestras actividades habituales, seguir viajando, y yo mismo utilizaré la línea LNER para volver a Doncaster a finales de esta semana. No hubo ningún fallecido, pero 11 personas necesitaron recibir atención médica tras el ataque. Uno es un miembro del personal de tren que está en estado crítico pero estable. Del resto de los heridos, 5 siguen hospitalizados, pero ninguno en riesgo vital. La Policía Británica de Transportes declaró ayer un incidente grave y en un principio la Policía Antiterrorista colaboró en nuestra investigación. Sin embargo, en este momento no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista. Los crímenes con arma blanca han prevalecido de forma alarmante en los últimos años en el Reino Unido, hasta el punto de que el gobierno actual habla de una crisis nacional. Solo el año pasado, la policía incautó más de 60.000 cuchillos y navajas por todo el país. En 2024, aproximadamente 250 personas murieron por este tipo de agresiones y se registraron alrededor de 50.000 delitos con armas blancas. Un incidente tan espantoso como este puede hacer que la gente se replantee las cosas que les influyen y las cosas que glorificamos, como la violencia y demás. Es absolutamente inaceptable y no tiene cabida en la sociedad en general. A pesar de la cantidad de casos, las cifras sobre delincuencia muestran que los delitos con armas blancas disminuyeron en un 5% en comparación con el mismo periodo del año pasado y un 7% en comparación con hace 5 años. Además, los homicidios con armas blancas también se redujeron en casi una quinta parte en el último año, hasta los 196 delitos. Ahí lo ven, lunes, por lo tanto, lunes de Dirección La Moneda, junto a Colomba Eichholz y también a Macarena Armán. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas noches. A ver, empecemos de inmediato porque faltan menos de 2 semanas para la elección presidencial, la primera vuelta. Veda de encuesta, no podemos hablar de las nuevas que andan circulando, pero sí de las que ya se realizaron. Y comienzan las últimas actividades de los candidatos y candidatas. Macarena, hay una cita clave mañana respecto de Janet Jara. ¿De qué se trata? Y una cita que, por supuesto, tiene un propósito y que es demostrarle el respaldo que tiene la candidata Janet Jara respecto al mundo de la exconcertación. Una cita que se va a llevar a cabo en la comuna de Providencia. A las 6 de la tarde está convocada esta reunión donde participará, por supuesto, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, claro, junto a integrantes de la exconcertación. ¿Quiénes? Por ejemplo, el ex ministro Francisco Vidal estará
estará también Carolina Toá, ahí un punto relevante, ¿cierto? Y otros como la exministra Analía Uriarte, que también dirá presente en esta convocatoria. Y ahí la señal es, claro, el mundo de la exconcertación. Está también, evidentemente, la ex candidata Carolina Toá, que no se la ha visto mucho, evidentemente, y la vez que se le vio fue para decir que tenían alergia a los temas de seguridad, así que fue complicado. Y lo otro es que, claro, Analía Uriarte representa al mundo cercano a Michelle Bachelet. O sea, las personas no son al azar. Y Analía Uriarte se juntó, de hecho, con Janet Jara cuando Janet Jara recién había ganado las primarias presidenciales, a hacer un guiño, ¿cierto?, de respaldo a esta candidatura. Carolina Toá apareció cuando comenzó la campaña electoral, bailó un pie de cueca y nada más. No se supo más de ella, al menos en el ámbito nacional, porque esas declaraciones de seguridad lo hizo, si lo recordamos, en París. Pero lo que se espera mañana entonces es que, por supuesto, tener alguna declaración de Carolina Toá, cuál va a ser su participación, porque la candidata Janet Jara ha dicho que le gustaría sumarla a distintas actividades. ¿Qué dicen desde el comando? Que lo cierto es que ella sí está participando, que sí hablan ocasionalmente o bien periódicamente con la candidata Janet Jara, pero lo cierto es que no tiene un rol formal y que al menos eso querrían al interior del comando. Carolina Toá es un peso importante, ¿cierto?, en la exconcertación, en la historia de nuestro país, en la historia política. Y por otro lado, ahora Francisco yo te digo Vidal, es evidente también que las cosas quedaron muy mal entre ambas cuando Janet Jara le puso el momento de quiebre, uno podría decir, es cuando en un debate de las primarias le preguntan por qué nota le pone al gobierno en seguridad, o sea, está evaluando la gestión de Toá y le pone un 5 de 1 a 10. Ya. Y bueno, y que Janet Jara superó por mucho más de lo esperado en las primarias presidenciales. A ver, por último, Francisco Vidal, Mónica, muy cortito, le preguntamos, ¿usted va a formar parte del comando? Y dijo, todos tenemos que ponernos en una segunda vuelta al pie del cañón a respaldar a Janet Jara, y que él va a seguir aportando, que ya lo está haciendo, pero él no quiere formar parte del comando. ¿Por qué? Porque dice, así tengo libertad para decir e ir a donde yo quiera a defender a la candidata, pero sin, obviamente, los límites que requiere un vocero, por ejemplo, de la candidatura. Claro, le cuestan los límites a él. Sí, ya. Y sigue en su puesto estratégico Quiroga y no se habló nada, o no en lo formal, te digo, sino que en el reporteo del alcalde Bodanovich. No, el alcalde Bodanovich, al menos hasta ahora, lo que se espera es que tenga un rol más protagónico en una segunda vuelta, como ya se ha dicho, pero sí va a tener una participación en el cierre de campaña en la región metropolitana, que será en la Plaza de Maipú el próximo 11 de noviembre, como lo habíamos adelantado ya aquí en Dirección La Moneda. ¿Quién fue la que primero lo supo y nos contó? Y ahí... fue Macarena Román la que nos contó primero de aquello. Y tenía razón el día, quienes asistían, todo, la comuna. Y también quien debería tomar un rol y que ya ha estado tomando un rol importante es el exministro Ricardo Solari, que es parte del comando, pero ahora se debiese ver más en la palestra. Muy chiquitito, antes de pasar a Colomba, ¿qué hay de eso justamente de que nombras a Solari? Porque se habla mucho de que vendría una reestructuración del comando. Hasta ahora, al menos en lo oficial, desde la candidatura no lo han confirmado, y de hecho Janet Jara ha dicho que ella va a informar en caso que haya una reestructuración. ¿Les molesta cuando se les habla de este tema? Uno podría decir que sí. Nosotros que hemos estado en distintas pautas o actividades, sí. Ella dice que la única que tiene esa información será ella, y ella lo va a comunicar. Pero sí se sabe que hay ciertos cambios que se tienen que llevar de cara a la segunda vuelta, donde va a tener que hablar más allá del 30% que respalda al gobierno. Colomba. Tema de derechos humanos hoy día se vuelve a reinstalar, pero con dos patas de alguna manera. Por un lado, la decisión del presidente de la República de concretar lo que ya había anunciado en la cuenta pública, que es que se transforme en un penal normal, Punta Peuco. Pero además están las declaraciones del plan de búsqueda de Evelyn Matei, que ya en Mesa Central salió a criticar el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que antes fue ministro de Justicia y encargado del plan de búsqueda, por tanto, que también había criticado el propio actual ministro de Justicia, Gajardo. Así es, una semana en donde, por lo menos la semana pasada, la estrategia desde el comando de Evelyn Matei era justamente arremeter contra el gobierno. Primero vinieron las declaraciones de atorrantes del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, pero luego, claro, el día jueves, en una entrevista radial, la candidata presidencial efectivamente se refiere al Plan Nacional de Búsqueda. Ahí dice que para muchos no es la búsqueda, es venganza, y eso generó, como tú decías, reacciones no solamente en el gobierno, sino también de la candidata Janet Jara, pero también de personas que apoyan a Evelyn Matei. Por ejemplo, lo vimos hoy día en el Mercurio, la carta al director que escribió Sebastián Edwards, en donde dice que fueron palabras desafortunadas, una declaración desafortunada, pero decía, lo interpreto como un desliz
lingüístico, que no es el primero que tiene Evelyn Matei, ¿no es cierto? Y en ese sentido también en el comando, si uno quiere ver cómo va a salir o sale a proteger, digamos, a la candidata presidencial, lo cierto es que estaban quizás todos los miembros del comité político hoy día del comando en este punto de prensa que se realizó. Paula Daza, estaba por ejemplo Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea, Jimeno Sandón, por nombrar a algunos, ¿no es cierto? O sea, eran varios y frecuentemente cuando se hace ese comité político y se hace la vocería son 2 personas del comando, así que también eso deja una imagen, una señal de cómo, ¿no es cierto?, van a proteger, a respaldar a su candidata presidencial, porque Guillermo Ramírez, por ejemplo, el presidente de la UDI, decía que claro, hubo un error quizás en la expresión, en la forma, en esa conversación cuando Evelyn Matei da esa declaración, pero que finalmente las personas que la apoyan entienden que pudo haber sido un error en la forma, no en el fondo, y defendió nuevamente la declaración de Evelyn Matei y dijo que el gobierno está utilizando esa declaración, obviamente decía Guillermo Ramírez, para conseguir, ¿no es cierto?, bueno, que es un tema sensible, pues después de las otras declaraciones que dio en Radio Agricultura, sí, obviamente que es algo que no hubiera querido el comando, claro, que pasara. Ahora Kast se refirió brevemente a este tema y como que no entra. No entra en el tema, bueno, y brevemente también siempre cuando le preguntamos por otras declaraciones de candidatos, por ejemplo de Johannes Kaiser, que también fue bien duro en entrevista este domingo, ¿no es cierto?, con La Tercera, y pese a eso, José Antonio Kast no se refiere a declaraciones de otras candidaturas, solamente aborda las propuestas, vuelve nuevamente, al igual que lo hace el presidente del Partido Republicano, a lo que ellos están presentando, ¿no es cierto?, que hoy día tenía que ver con resguardar la seguridad en nuestra capital. Ya, no se refirió a eso, entonces tampoco al alza de Kaiser. Hay estrategia allí, que es una estrategia de no hablar claramente de esos temas, pero también hubo división o discusión o polémica, como se quiera decir, a raíz de un video de Mario Desbordes. Así es, temprano en la mañana, y que de hecho sorprendió al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Estaba en entrevista con Infinita y justamente Juan Manuel Astorga le pregunta por este video que solamente minutos antes había recibido en su WhatsApp Rodrigo Galilea. ¿De qué se trata el video? Mario Desbordes apoyando a Álvaro Carter, candidato del Partido Republicano por el distrito 12, mismo distrito donde compite también Jimeno Sandón, vicepresidenta de Renovación Nacional, cercana también a Mario Desbordes. Jimena Osandón, de hecho, fue una de las personas que más apoyó la candidatura o precandidatura presidencial de Mario Desbordes del 2021, así que estaba bien dolida. Pero parece que hay eso más que presidenciales, más que un eventual puente con republicanos ni nada de eso, parece que tiene que ver más bien con la interna de RN. Porque la interna, claro, además de la interna de RN, el primer argumento que entrega Mario Desbordes es que dice la candidata, la compañera de lista de Jimena Osandón es de izquierda. Dice Mario Desbordes, es Paola Romero. Paola Romero ha sido candidata en 2 ocasiones para la primera convención constitucional independiente y luego también el año pasado para ser alcaldesa de la Florida y estaba apoyada por ecologistas, animalistas e independientes. De todas maneras, ella dice que es de centro, le respondió a Mario Desbordes en una declaración. Ahora, ese es el primer argumento de Mario Desbordes, pero también al interior de Renovación Nacional apuntan a que hay un enojo ya que se ha acumulado en el tiempo de Mario Desbordes con la actual mesa directiva de Rodrigo Galilea, Andrea Valladares primero, por la decisión de no llevar a Jorge Durán a la próxima o a esta elección parlamentaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una acusación que recibió el diputado en febrero de este año. De hecho, se le suspende la militancia. Es por eso que dicen, o decían en ese momento, no pueden llevar un candidato cuya militancia está suspendida, por lo que había sido una denuncia de su expareja de abuso sexual y violación. Y luego también hay un enojo porque no se han hecho elecciones internas. Y eso decía, e incluso fue más tajante en agosto, Mario Desbordes, ni Nicolás Maduro se atrevió a tanto. Eso había dicho de Rodrigo Galilea. O sea, hay tensión entre Galilea y Desbordes, parece evidente. En todo caso, lo que también parece evidente es que esto no le suma a Evelyn Matei que haya desórdenes, y porque además gane Kast, Kaiser, Jara, Matei, los distintos sectores tienen después, al día siguiente de la elección, que ordenarse, negociar desde la oposición o desde el triunfo. Entonces, claro, cualquier ruido para la campaña no sirve, para el post-campaña tampoco, pero habló Mario Desbordes, ¿no? Habló Mario Desbordes, pero antes de eso también es importante señalar que Rodrigo Galilea, tras enterarse de esto, momentos después dijo que iba a llevar esos antecedentes al Tribunal Supremo. Y eso eventualmente podría significar la suspensión de Mario Desbordes porque es un militante de Renovación Nacional en un cargo público, como también lo fue el caso del senador Alejandro Kusanovich cuando anunció que iba a apoyar a José Antonio Kast, cuya militancia también está suspendida hasta el día de hoy. Claro, ahora eso es peor, creo yo, digamos, apoyar a un candidato presidencial contrario que a un parlamentario del Partido Republicano. Sí. Pero igual. Es verdad. El Tribunal Supremo, de hecho, se debería pronunciar esta semana. El miércoles podría haber resolución, pero vamos a ver qué dijo Mario Desbordes sobre esto.
Estoy apoyando muchos candidatos, son prácticamente todos de Renovación Nacional, me han pedido videos de otros partidos y no he podido hacerlo. Conozco a Álvaro Carter, fuimos diputados juntos, trabajamos en la Comisión de Defensa, tengo una gran estima por Álvaro y me parece que sería saludable que sea reelecto. No es nada contra Jimena Osandón, con la que siempre he mantenido una buena relación, una relación cordial, pero sí me preocupa la irresponsabilidad del presidente del partido y la directiva que llevan acompañando a Jimena Osandón, una persona abiertamente de izquierda que tiene una serie de publicaciones. Yo hago lo que me parece correcto, no estoy amarrado por una militancia, nunca lo he estado. El 99% de mi tiempo está dedicado al municipio, el 1% a la familia. No tengo tiempo hoy día para estar haciendo análisis de si sigo o no sigo en el partido, si me van a pasar al Tribunal Supremo. La verdad que ese tema no es una prioridad en este momento para mí. Ya, queda claro entonces, sigue haciendo polémica Mario Desbordes, igual que la semana pasada. Bueno, sí, en el estreno también del podcast que tú conduces, Mónica, en donde con también, ¿cómo te lo explico? Dijo unas declaraciones que también generaron reacciones en donde decía que le iba a costar mucho apoyar en una eventual segunda vuelta a Johannes Kaiser si es que el candidato que pasa. Sí, sigue la polémica y gracias por la mencionada. Sí, de todas maneras, aprovechamos una muy buena entrevista. Ya, y Macarena, nuevamente Jara versus el gobierno. Y ahora de nuevo por el presupuesto vivienda. Esta vez porque se le hace la pregunta a la candidata Janet Jara sobre este recorte que tiene el presupuesto vinculado al Ministerio de Vivienda. Si bien hay un aumento de 13% hacia esta arista, hacia esta cartera, lo cierto es que hay una baja de 15% en los recursos para subsidios y también hay un aumento de recursos que van a ir destinados a saldar la deuda que ha dejado el plan habitacional. Ese es el punto que molesta. Y eso es lo que ha molestado a Janet Jara porque dice este escenario lo tendrían que haber estudiado antes, es cierto, haber previsto lo que podría haber pasado con los recursos y con la falta de recursos y por ende es un problema que pueden dejar ya sea ella la próxima presidenta o cualquiera de los otros 7 candidatos presidenciales. Frente a eso contestó Janet Jara y es importante porque nuevamente suma críticas hacia vivienda. El ministro Montes, el que sabemos, lo explicábamos en semanas anteriores, que ya cuestionaba la lenta reconstrucción en la región de Valparaíso después de los incendios. Contesta el ministro Montes, se abre ahí un flanco y ahora al parecer nuevamente contraataca, podríamos decir, al gobierno. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones de Janet Jara. Me parece muy delicado porque el país tiene una grave crisis de vivienda y la crisis de vivienda no se acaba con este gobierno, por el contrario. Y cuando asuma como presidenta quiero darle que esa crisis de vivienda siga evidentemente reduciéndose y no ampliándose. Así que no estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se esté traspasando cuentas de un año para otro. Es un tema de gestión que el Ministerio de Vivienda debe haber visto oportunamente. Un desmarque que ha sido reiterado por la candidata Janet Jara, considerando además, y se ha dicho también dentro del comando, que tiene que llegar más allá del 30% que respalda al actual gobierno en general, ¿cierto? En las encuestas y alejarse del 60% aproximadamente de desaprobación que tiene este gobierno. No es la primera crítica, también lo hizo con la glosa de libre disposición, ¿cierto? Hacia el próximo mandato y lo ha hecho en reiteradas ocasiones de desmarcarse de este gobierno al cual ella formó parte y que de hecho los otros candidatos intentan también hacerle saber que ella fue parte del ministerio y en ese caso el Ministerio del Trabajo. Sí, claro. A ver, veamos lo último. ¿Qué viene? ¿Cuáles son las últimas actividades? Frenética actividad de todos los candidatos, de todos y cada uno, pero revisemos algunas de las cosas más relevantes, Colomba. Mañana Archi. Eso es importante. Mañana otro debate donde las 8 de la mañana. Así es, otro debate donde se van a ver las caras. Ahora vamos a empezar a hablar de los cierres de campaña. Sí, pues. Se conoce, por ejemplo, que la semana pasada José Antonio Kast va a hacer un cierre de campaña el 11 de noviembre, es decir, el día martes va a ser el Movistar Arena, pero previo a eso van a tener cierres regionales desde el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano con José Antonio Kast el 6 de noviembre en Viña del Mar, el 13 de noviembre en la región del Biobío. Ambas eso no se sabía. Al aire libre, efectivamente. La del Biobío y la de Viña del Mar, entonces son esos cierres regionales, como le quisieron llamar. A esos despliegues. En el caso de Evelyn Matei ha sido bastante hermético este cierre de campaña, no se sabe la fecha, así que podemos confirmar. Confirmemos ciertas cosas desde entonces lo que dicen en el comando. Este jueves va a estar en Temuco también una especie de cierres regionales. El viernes en Puerto Montt, con una presencia también de la ciudadanía, abierto al público. El próximo miércoles en Concepción, esto siendo, ¿no es cierto?, que el día jueves va a estar en Concepción José Antonio Kast. Ahí ahora,
interesante el lugar que visita. ¿Qué se lee de los lugares? O sea, uno puede leer de inmediato Evelyn Matei y José Antonio Kast están siguiendo de alguna forma también lo que hizo Johannes Kaiser en el sentido de ir a lo regional, ir a despliegue con gente, no solo lo digital, que también lo manejan en general todas las candidaturas muy bien, todas de izquierda a derecha, pero ir a las regiones, y no es casual las regiones que elige, pues, Colomba. No es casual las regiones que elige. En el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, es la Araucanía, los lagos, luego también la región del Biobío, al igual que José Antonio Kast, región que Johannes Kaiser visitó, así que también es importante, ¿no es cierto?, la presencia que van a tener en esa región especial también para la derecha. Sí, para la parlamentaria, una región que era antes muy fuerte la izquierda, que se ha vuelto la derecha muy fuerte y que el Partido Social Cristiano tiene también una presencia muy fuerte. Recordar que van en la misma lista Johannes Kaiser con José Antonio Kast, y ahí está el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano muy fuerte en la región del Biobío, así que nadie quiere descuidar, porque esto es una elección presidencial, pero también parlamentaria. Así es. Vámonos también, eso te iba a decir. Hay molestia, yo sé que hay una molestia que tú me contaste. Hay una molestia ahí porque ya, se puede confirmar entonces que el cierre de campaña de Evelyn Matei va a ser el jueves 13. ¿Ya? No va a coincidir con José Antonio Kast el 11 de noviembre, va a ser el 13, un gran cierre, 10.000 personas invitadas a lo menos. Hay 2 lugares que tienen cotizados, que ya tienen cerrados, se pueden bajar hasta el último día de esos 2 lugares, pero ya están cerrados. ¿La molestia por qué? ¿Por qué la molestia? Porque querían hacerlo en el Estadio de la Florida. Y en el Estadio de la Florida, la jefa de gabinete actualmente del alcalde Daniel Reyes, que fue apoyado por el Partido Republicano, es Cecilia Pérez, histórica militante de Renovación Nacional. De hecho, desde el comando dicen que se contactan con Cecilia Pérez para ver lo del Estadio de la Florida, pero Cecilia Pérez dijo que estaba en arreglo y eso por lo menos levantó alguna sospecha ahí en el comando. Ella es muy cercana además a Rodolfo Carter. Sí. Cerremos con Janet Jara brevemente. Macarena, ¿qué es lo más importante? Janet Jara va a tener una actividad masiva de cierre de campaña en la región metropolitana el próximo martes 11 de noviembre, donde va a estar acompañada de Tomás Bodanovich. Lo mismo va a ser mañana una actividad masiva también en la Plaza Maipú, una comuna bien cotizada por los candidatos. Johannes Kaiser estará presente ahí. Y el dato que quizás no había sido no hay tan mismo la misma conocido, actividad, sino que en una actividad propia. Mañana. Van a medir fuerzas. Mañana Johannes Kaiser, sí, pues. Janet Jara el próximo martes 12 de noviembre. Pero, 11 de noviembre bien digo, pero Janet Jara va a cerrar la campaña en totalidad en Valparaíso el jueves 13 de noviembre, el último día que se puede hacer campaña. Estará acompañada sí o sí por la alcaldesa Frente Amplista Camila Nieto, la alcaldesa de Valparaíso, y probablemente estamos averiguando en eso, podría estar presente Macarena Ripamonti, alcaldesa del Frente Amplio de Viña del Mar. Sí, sería lo lógico, además obviamente que es un bastión del Frente Amplio, tampoco es casual la elección. Les agradecemos a ambas y nos vamos a quedar muy atentos, obviamente, que a la masividad. Aquí están como el retorno de los actos masivos, nunca tan masivos como eran antes, en el retorno a la democracia, eran de otro nivel de masividad, pero obviamente disputa de fuerzas en guión final estos actos. ¿Quién logra llevar más gente? Muchas gracias, Colomba, muchas gracias, Macarena, y por supuesto le agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en CNN Prime. Viene Tolerancia Cero, después de Pares e Impares, y les decimos lunes 3 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.